Hay que hablar obligatoriamente de una noticia fresquecita que nos llegó hace como 2 horas. El juez Delvi Timoteo Peguero del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dispuso la variación de la medida de coerción que se había dictado contra alguno de los imputados del caso Antipulpo, la operación Antipulpo, donde el cabecilla es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y quien guarda prisión preventiva desde diciembre del 2020. Resulta que ya el plazo que tiene el Ministerio Público o el tribunal para tener a esas personas encarceladas en prisión, ellos estaban en Najayo, se venció, puesto que ya ha pasado 1 año y medio. A Alexis Medina, el hermano del expresidente, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía que se dedica a eso, además de un impedimento de salida de República Dominicana, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario. Pero si tienen un grillete electrónico será para darse cuenta de si salen de las inmediaciones de sus hogares, no para salir a la calle. Es interesante saber cómo funciona la prisión domiciliaria en toda su extensión, si la persona puede salir, tiene que salir, si tiene que ir a ver un médico, tiene alguna salida de emergencia. Tienen que pedir permiso, no, me imagino. Pero yo he visto a muchas personas que tienen grillete en la calle. A Fernando de la Rosa, exdirector del FOMPER, se le impuso una garantía económica menor de 30 millones de pesos y las mismas condiciones que a Medina, o sea, el grillete, impedimento de salida, mientras que a José Dolores Santana se le fijó una garantía económica de 20 millones de pesos. El juez aplazó para el 10 de octubre, el conocimiento del juicio preliminar, o sea, este caso ni siquiera está en juicio de fondo. Y ese fue el primero. Y fue uno de los primeros casos que se presentaron junto con la Operación Coral después. En torno al caso también figuran como imputados Carmen Magali Medina Sánchez, que es la otra hermana del expresidente Danilo Medina, Fernando Rosa, Aquiles Christopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Hermosén y Julián Esteban Suriel Suazo, entre otros. Ahí hay una muchacha que se llama Paola, que está embarazada, me imagino que ya dio a luz y la dejaron salir. 20 y tantos. Pero me preocupa, María Cela, en este caso, que en todos los casos donde hay funcionarios y se cumpla el plazo, ocurra lo mismo y le demos largas y largas, porque no pueden caminar largas y largas. No pueden caminar tantos procesos judiciales al mismo tiempo. Eso sí preocupa y por eso es más necesario recursos para el Ministerio Público, porque son muchos los casos que están llevando a cabo. Por ejemplo, ahora están investigando, ahora no, llevan más de 1 año investigando el que se ha filtrado en los últimos días, que es el caso contra Donald Guerrero y Simón Lizardo. Donald Guerrero, el ex ministro de Hacienda, Simón Lizardo, el administrador del Banco de Reservas. A propósito, Samuel Pereira estaba también, que fue reconocido administrador del Banco de Pereiras, del Banco de Reservas allá en Lawrence, y también Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, ahora que lo recordé. Este caso, señores, vamos a ver, este caso, lo que ha salido es una orden de la jueza, no ha sido un expediente. Hay que tener cuidado. Nosotros no sabemos mucho de cómo son estos procesos. De hecho, todos estamos aprendiendo mucho sobre justicia. Hoy día ser abogado es un plus, porque casi todo lo que estamos leyendo necesita de conocimientos de leyes. Lo que ha salido es lo que se ha filtrado, que no sabemos cómo se filtró. Ni por qué motivo. Ni por qué motivo. Ni siquiera es lo que estaba solicitando Donald Guerrero, que pusieron a decir que había una diferencia y que estaban peleadas Jenny Berenice y la magistrada Miriam Germán. Simplemente ellos habían solicitado de qué se les estaba acusando, en qué se les estaba investigando, y ya eso fue hace unos meses. Doña Miriam le dijo que les enseñara, Jenny dijo que no, porque eso podía obstaculizar la investigación. Entonces ahora sale esto, que esto es una cositica de la investigación, señores. Esta es una investigación muy grande, como siempre. Y Wilson Camacho en el día de hoy dijo, vamos a recordar sus palabras, que las tenemos ahí, si me están atendiendo, ¿verdad? Vamos a poner las palabras de Wilson Camacho cuando quiso hacer una aclaración, porque se dijo que esa investigación estaba basada en una denuncia que la Contraloría había negado que fuera cierta. Vamos a escuchar esas palabras. Informe. Miren, como ustedes saben, nosotros no damos detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, todo el que nos conoce sabe que todas las informaciones
que nosotros utilizamos en todos nuestros procesos es información recibida de manera oficial, enviada por las instituciones correspondientes y por los incumbentes de esas instituciones, y este caso no es la excepción. Nosotros actuamos siempre de cara al sol y eso se va a ver en su momento cuando el proceso esté en condiciones de llegar a los Bueno, aquí esto va a ser un proceso, porque esto es una investigación que sigue en curso. Falta tiempo para que salga el expediente de medida de coerción, así que ya ustedes se imaginan. No, el expediente acusatorio, ni siquiera de medida de coerción. No, es el de medida de coerción primero para solicitar la medida de coerción y no es completo. Nunca cuando se presenta un expediente para solicitar medida de coerción es completo. Ahí hay una parte de todo lo que se ha encontrado, de todas las pruebas. Ellos siguen investigando incluso después, hasta que se presenta ya el oficial en ese juicio preliminar para que el juez determine si eso va a juicio de fondo. Y entonces todo eso es otro proceso, para que tengamos calma. Ahora bien, aquí se están hablando de 17.000 millones. Se dice que es mucho más, pero hay una cosa que me preocupa. Hay un grupo de funcionarios que están involucrados según esta orden que da la jueza. Una autorización de la jueza. Es una orden que da la jueza Kenia Romero Severino, que yo la conocí, pues estuvo en mi caso, una tremenda jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional en funciones, de jueza de la instrucción para las medidas escritas, dictó que se entregaran todo lo que tiene que ver, y no vamos a hablar a todas las instituciones que se le envió esto, todo lo que tiene que ver con los movimientos financieros y reportes de impuestos de la DGI, en fin, son una serie de instituciones que no vamos a hablar. Pero lo que yo quiero decir es, esto se trata de pagos de expropiaciones que se han hecho hace 40, hace 30, imagínense, terrenos del Parque del Este de Cotubanamá, terrenos del aeropuerto. Parte del malecón. ¿Cuántos años tenemos nosotros con el aeropuerto? Con el Parque del Este, que fue en el 74, etcétera, etcétera. Eso, el Estado muchas veces expropia tierras para utilizarlas de uso público, pero debe comprarlas cuando lo hace. La mayoría de las veces, o muchas veces, no lo hace. Esos libramientos, una vez se inician esos procesos, tardan años cuando hay voluntad de pagar a todas esas personas que poseen títulos. Entonces, después de hablar de los funcionarios, hablan de una serie de familias con nombres y apellidos, todos los miembros de las familias que recibieron los pagos de esas tierras expropiadas, y no significa que esas 209 personas, entre personas físicas y jurídicas, son culpables de pertenecer a un entramado de corrupción, porque ahí hay familias que no tienen la culpa, que son personas que pertenecen a una sucesión. Una sucesión es que se llama. Cuando yo tengo mis tierras, el bisabuelo y heredó a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y ninguno logró cobrar, y a lo mejor le viene tocando a los bisnietos que el Estado les pague. Ahora, ¿qué es lo sospechoso? Lo sospechoso es que esto se hizo rapidísimo entre el mes de enero y el mes de julio, previo a las elecciones del 2020, que se hicieron esos libramientos de cerca de 17.000 o hasta 20.000 millones de pesos, que eso todos sabemos que el Estado es muy lento para pagar, que esos procesos burocráticos son lentos. En medio de una pandemia, con más razón, en una situación de incertidumbre y de necesidad económica, que fueron muy altos y que se sospecha, y el Ministerio Público tiene razones fundadas para creer que ahí se hizo una asociación de malhechores. Es una de las cosas que ellos están presumiendo. En esa orden se dice, se habla de lavado de dinero, se habla de muchísimas, hay varias acusaciones, pero yo quiero aclarar, ahí hay familias, señores, que por fin, después de 40 años, recibieron pagos. Lo que hay que investigar es, no mencionemos que todos esos nombres y esas familias son culpables. Vamos a dejar de señalar. Y ese es el problema de las filtraciones, que cuando se está solicitando algo como parte de una investigación, no significa que esa gente es culpable.
significa que yo quiero saber si el dinero que le di y le pagaron a esta gente, le pagaron lo que realmente le debían, le pagaron justamente, no le pagaron de más, no le pagaron de menos, si cobraron todos, en fin, para ver cuánto dinero es legal y es justificable y cuánto dinero pudo haberse quedado en las arcas de las personas que yo estoy investigando como señaladas responsables de un entramado de corrupción. Entonces, todos esos nombres que están ahí, por favor, no los lean públicamente a la prensa, porque salvo los funcionarios que sí están mencionados, todos los demás son miembros de diferentes familias. Yo conozco uno, por ejemplo, del Parque de Cotubanamá. Ahí ellos tenían 25 millones de metros cuadrados, de los cuales 11 millones terminaron siendo pagados del Estado a ellos, o sea, comprados por el Estado al final, después del año 74. ¿Cuántos años han pasado? Muchos. Todos los años del mundo. En aquel entonces el metro costaría 10 pesos. Hoy día se los darían a 40 pesos, pero no se lo pueden dar a 10 pesos. Entonces, ellos pagaron ahí una cantidad a esa familia, pero esa familia tiene su constancia de que cobró y de que se le entregó a los miembros de la sucesión, por ejemplo. Entonces, por eso digo, hay que tener cuidado. Es peligroso la filtración, no solo porque puede entorpecer la investigación del Ministerio Público, sino por eso que tú dices, que se puede dañar el nombre de una persona o de una familia, porque aquí primero la gente no lee. Si usted lee bien, señala a los imputados. Exacto. Y es un grupo que yo no voy a decir. Que son los... Debajo hay empresas que hicieron tal vez en algún momento, en el tiempo, negocios con estas personas sin saber si esas personas estaban involucradas en esta estafa. Lo importante también aquí no es que solo que de enero a julio del 2020 se pagaron, dice el Ministerio Público, 17 mil millones de pesos por concepto de expropiaciones, sino que se cobraban unas comisiones de hasta el 60%. Pero hay que saber también que los abogados cobran cuando hacen estos procesos que llevan años solicitándolo en diferentes administraciones, pero qué extraño, que cuando van a salir del gobierno, rápido. Exactamente. Bueno, señores,